La forma en que hablas puede ser el comienzo de una nueva versión de ti. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar y, sin darte cuenta, dejaste de mirar el teléfono, detuviste tu café y simplemente escuchaste? No levantó la voz, no utilizó palabras complejas, no intentó brillar, pero su forma de hablar tenía algo, una presencia que llenaba el espacio, como si lo invisible se hiciera tangible solo con su voz. Todos conocemos a alguien así. Y quizás, en silencio, nos hemos preguntado, ¿cómo lo hace? Déjame decirte esto. No se trata de suerte, ni de tener una voz privilegiada. Se trata de desarrollar una presencia verbal que refleje quién eres por dentro. Porque lo creas o no, tu forma de hablar es una carta de presentación constante. Hablas y la gente intuye tu seguridad, tu criterio, tu respeto propio. Hablas y los demás deciden si te siguen o se desconectan. Por eso, hoy no vamos a hablar de técnicas vacías, vamos a hablar de transformación. No importa si eres tímida, si tu voz tiembla o si sientes que nadie te toma en serio cuando hablas. Este no es un video para que suenes perfecta. Es un video para que suenes como la mejor versión de ti misma. Porque sonar elegante no significa sonar lejana, significa sonar con intención. Y una voz con intención tiene el poder de abrir puertas, cerrar discusiones y dejar huellas sin necesidad de imponerse. Si este tema resuena contigo, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Un like ayuda muchísimo, y si este tipo de contenido te aporta, considera suscribirte. Pero más importante aún, quédate hasta el final. Porque lo que viene no es una serie de consejos sueltos. Es un recorrido paso a paso para que tú también aprendas a hablar con la elegancia de quien ya se respeta por dentro. Porque ahora, vamos a empezar desde el principio. Desde el momento en que decides que tu voz también puede cambiar tu destino. 1. Comprende que sonar elegante no es sonar pretencioso. ¿Te ha pasado que quieres expresarte con más claridad, con más presencia, pero una voz dentro de ti dice, ¿no quiero parecer falsa? Muchas veces, el miedo a sonar diferente nos impide crecer. Porque en esta sociedad, donde lo vulgar se normaliza, donde la rapidez sustituye la reflexión y la ironía reemplaza la profundidad, hablar con elegancia puede parecer extraño, hasta sospechoso. Te miran raro si usas palabras completas, si construyes frases bien pensadas, si mantienes una postura firme sin alzar la voz. Y sin darte cuenta terminas bajando tu nivel para no incomodar. Pero déjame decirte algo que a mí me cambió. Sonar elegante no es sonar pretenciosa. Es sonar como alguien que se respeta. Porque hablar bien no es fingir. Es refinar. No es impresionar. Es conectar desde un lugar más claro, más ordenado, más maduro. La elegancia verbal no es una máscara, es una limpieza. No es un disfraz, es una decisión. Es como ordenar tu casa antes de recibir a alguien. ¿Lo haces para aparentar? No. Lo haces porque valoras el encuentro. Lo mismo pasa con tus palabras. Si las ordenas, si las eliges con intención, no estás perdiendo autenticidad. Estás elevando el valor de tu mensaje. Muchas personas creen que hablar con educación es solo para quienes quieren parecer superiores. Pero esa idea viene, en muchos casos, de la inseguridad de quienes no quieren cambiar. Porque cuando alguien empieza a hablar con más calma, con más propiedad, con más respeto por sí mismo, pone en evidencia que sí se puede sonar distinto. Y eso incomoda. Lo viví. Cuando decidí cuidar mis palabras, algunos me dijeron, «Ya no hablas como antes», como si fuera una traición. Lo que no entendían es que no estaba actuando, simplemente había dejado de hablar como alguien que no piensa antes de abrir la boca. Porque ser auténtico no es sonar igual que todos. Ser auténtico es tener el coraje de sonar como uno realmente quiere sonar, sin miedo al juicio de quienes prefieren quedarse en la superficie.
Elegancia no es usar palabras raras, es eliminar las innecesarias. No es alardear, es evitar contaminar tu mensaje con adornos vacíos. Es quitar lo que sobra, no poner lo que brilla. Y cuando haces eso, algo cambia en ti. Te escuchas y te reconoces. No como alguien artificial, sino como alguien que finalmente alinea lo que dice con lo que piensa. Y eso, créeme, es liberador. Hablar con elegancia no es para impresionar a nadie, es para recordarte a ti misma que mereces ser escuchada con atención, que tus ideas importan, que tu presencia vale. Una persona que cuida sus palabras no es aburrida, es clara, no es rígida, es respetuosa, no es distante, es profunda. La elegancia no limita tu voz, la dirige, como un río que no pierde fuerza por seguir un cauce, sino que gana velocidad y dirección. Por eso te invito a dejar atrás la idea de que sonar refinada es sonar falsa. Esa es una mentira que solo sirve para mantenerte en el mismo lugar. Sonar elegante es una forma de autoestima verbal. Cuido lo que digo porque valoro lo que soy. Y si tú también estás lista para dejar de hablar como alguien que se disculpa y empezar a hablar como alguien que se honra, entonces has dado el primer paso. Porque una voz que se respeta no necesita alzar el tono, solo necesita claridad. Y claridad, amiga mía, es el principio de toda elegancia. 2. Enriquece tu vocabulario. Cada palabra nueva te hace sonar más refinada. Una de las decisiones más poderosas que puedes tomar para transformar tu presencia verbal es enriquecer tu vocabulario. No para sonar complicada, no para presumir, sino para expresar con mayor precisión quién eres, qué piensas y cómo te sientes, porque cada palabra que eliges refleja el mundo en el que habita tu mente. Y si tu lenguaje es limitado, la percepción que los demás tendrán de ti también lo será. Durante mucho tiempo creí que hablar bien era usar palabras raras. Me equivocaba. Hablar bien es tener suficientes recursos para elegir con intención. Es como tener un armario lleno de prendas limpias y ordenadas. No necesitas vestirte con excesos, pero sí necesitas opciones para que cada ocasión te encuentre preparada. Lo mismo ocurre con las palabras. Cuando tu vocabulario es pobre, repites las mismas frases una y otra vez. Y eso te hace sonar básica, incluso cuando tus ideas son profundas. Es como tener un mensaje valioso envuelto en papel arrugado. Nadie lo nota. Nadie se detiene a mirarlo. Pero cuando te das el permiso de construir un vocabulario más amplio, sucede algo mágico. Tus ideas ganan cuerpo, claridad y respeto. Porque ya no dices, esto está bien, sino esto es apropiado, esto es oportuno, esto es acertado. Ya no dices, esto está raro, sino me resulta inconsistente. Hay algo que no me parece coherente. ¿Notas la diferencia? La persona que domina el lenguaje no impone su voz, la conduce. No se impacienta, matiza. No confunde, aclara. Y todo eso empieza con una decisión. Dejar de repetir lo que todos dicen y empezar a expresarte como alguien que piensa antes de hablar. Recuerdo el momento exacto en que empecé a notar ese cambio en mí. Fue una conversación trivial en una reunión, donde todos hablaban de lo aburrido que había sido un evento. Y yo estuve a punto de decir lo mismo. Sí, fue aburrido. Pero algo dentro de mí se detuvo. Y dije, le faltó dinamismo, quizás una mejor conexión con el público. Nadie se burló. Nadie me cuestionó. Al contrario, me miraron diferente, me pidieron que ampliara mi punto. Por primera vez, no solo escucharon lo que dije, escucharon quién era yo al decirlo. Porque las palabras que eliges no solo transmiten ideas, transmiten madurez, transmiten intención, transmiten respeto. Y ese respeto empieza por ti misma. Por eso, si quieres sonar más refinada, no necesitas un diccionario en la mano.
Solo necesitas el hábito de alimentar tu lenguaje todos los días. Leer 10 minutos. Buscar 3 sinónimos nuevos por semana. Anotar frases que escuchas y que te gustan. Aplicarlas en tus conversaciones. Como quien decide vestirse mejor, pero desde la boca hacia afuera. Recuerda esto. Tu vocabulario es tu vestuario mental. Cada palabra que eliges viste tu pensamiento. Y una persona elegante no sale a la calle con lo primero que encuentra, sino con lo que mejor representa quién quiere ser. Así que empieza hoy. No porque te falte algo, sino porque puedes ser más. Y cuando alguien te escuche hablar, no pensará qué palabras tan bonitas usa. Pensará qué claridad, qué presencia, qué voz tan segura. Porque eso es lo que ocurre cuando te atreves a elegir palabras que no hieren, no ensucian y no confunden. Ocurren conexiones verdaderas. Y tú, como nadie más, puedes crearlas. 3. Aprende a estructurar tus frases como si construyeras una casa. Muchas veces no se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices. Puedes tener una idea brillante, pero si la expresas con desorden, nerviosismo o frases inconclusas, esa idea pierde fuerza, pierde forma y contigo pierde presencia. Porque sonar refinada no es hablar más, es hablar mejor. Es construir tus frases como si fueran una casa. Piensa en esto. ¿Te imaginas intentar colocar el techo de una casa sin tener primero los cimientos? Sería un desastre. Pues muchas personas hacen eso cuando hablan. Empiezan a hablar sin saber cómo terminarán. Saltan de una idea a otra sin conexión. Interrumpen sus propias frases. Y al final, el mensaje se desmorona, por más buenas intenciones que haya. Aprender a estructurar tus frases es aprender a pensar con claridad antes de abrir la boca. Y no es difícil. Solo requiere conciencia y práctica. Si sabes lo que quieres decir, puedes construirlo como una secuencia lógica. Inicio, desarrollo y cierre. No necesitas sonar académica. Necesitas sonar coherente. Por ejemplo, en lugar de decir, lo que pasa es que, no sé, como que es complicado, o sea, bueno, puedes decir, hay 2 razones por las que esto no me convence. La primera, porque no está claro. La segunda, porque contradice lo que se dijo antes. ¿Notas la diferencia? Una frase estructurada no solo suena más elegante. Suena más segura, más respetuosa, más digna de atención. Cuando empecé a hablar así, la gente dejó de interrumpirme. No porque gritara, sino porque transmitía que sabía a dónde iba con mis palabras. Y cuando sabes a dónde vas, los demás te siguen. Porque confían. Porque sienten que pueden descansar en tu discurso, que no los arrastrará a un caos de ideas, sino que los llevará a un punto. Por eso, antes de hablar, haz una pausa mental. Piensa en 3 ideas clave. Conecta con tu intención. ¿Qué quieres lograr con lo que vas a decir? ¿Qué quieres que sienta o comprenda la otra persona? Usa conectores sencillos como por eso, además, en cambio, por otro lado. Esas pequeñas herramientas son los ladrillos que sostienen el edificio de tu expresión. Y recuerda que no estás improvisando tu valor. Lo estás presentando con cuidado. Así como no entrarías a una entrevista con la ropa arrugada, no entres a una conversación con frases sueltas, dispersas, descuidadas. Porque cada frase bien construida habla no solo de tu vocabulario, sino de tu claridad mental. Y la claridad mental es magnética. La gente no siempre recuerda las palabras exactas, pero sí recuerda si lo que dijiste tenía forma, sentido y propósito. Así que construye tus frases como quien construye algo que quiere que dure. Porque eso es exactamente lo que hacen las personas que suenan refinadas. No improvisan sin rumbo. Conducen con intención. Y esa intención, cuando se nota, se respeta. 4. Elimina las muletillas.
Hablar refinado es hablar con silencio y control. Durante mucho tiempo, pensé que las palabras eran lo único que importaba al hablar. Pero un día, al escucharme grabado, me di cuenta de algo incómodo. No eran mis ideas las que me restaban presencia. Eran mis muletillas. O sea, bueno, como que. Esas pequeñas frases lanzadas sin pensar se interponían entre mi mensaje y la atención de los demás. Y entonces comprendí. Las muletillas no son solo hábitos orales. Son reflejos del caos mental o del miedo al silencio. Son como muebles rotos que uno deja en la entrada de la casa por no saber dónde ponerlos, y terminan estorbando. Cuando repites constantemente frases vacías, das la impresión de estar dudando, de estar improvisando, de no tener claridad. Y no importa cuánto valor tenga tu mensaje, si lo presentas envuelto en titubeos, el impacto se pierde. Porque hablar refinado no es solo hablar bonito, es hablar con control. Es saber que el silencio entre una frase y otra no es un error, es una herramienta. El silencio bien colocado crea atención y respeto. Es como un buen encuadre en una fotografía. Resalta lo que de verdad importa. Recuerdo cuando decidí enfrentar este problema. Empecé a grabarme durante las reuniones y lo que escuché me sorprendió. No porque dijera cosas incorrectas, sino porque mi voz sonaba insegura, atropellada, como si yo misma estuviera apurada por terminar. Entonces probé algo distinto. Antes de hablar, contaba mentalmente hasta 2. Me obligaba a hacer una pausa, a respirar. Al principio se sintió extraño, pero pronto, esa pausa se convirtió en presencia. Las muletillas desaparecieron poco a poco. No porque las prohibiera, sino porque ya no las necesitaba. Había aprendido a confiar en el espacio entre mis ideas, porque ese espacio también comunica. Dice, estoy aquí, estoy pensando, y no tengo miedo al silencio. Las personas que hablan con calma, sin prisa, sin llenar cada hueco con palabras vacías, transmiten autoridad. Una autoridad suave, sin imposición. Porque cuando no te apuras, cuando no buscas rellenar el silencio con bueno, ¿me entiendes? Dejas que tus ideas respiren. Y cuando tus ideas respiran, tu presencia se expande. Por eso te invito a observarte. No para juzgarte, sino para entrenarte. Grábate, escúchate con honestidad. Practica el silencio como quien practica una postura nueva. Con incomodidad al inicio, pero con dominio al final. Aprende a quedarte callada un segundo después de cada idea. A dejar que la última palabra de tu frase repose como una piedra en el agua. Y notarás algo que antes no habías visto. Cuando no llenas el espacio con ruido, lo llenas con intención. Y la intención tiene peso, tiene forma, tiene elegancia. Hablar refinado no es hablar sin errores. Es hablar con conciencia. Es saber que cada palabra suma o resta. Y que a veces, lo más poderoso que puedes hacer es quedarte en silencio y mirar. Porque esa pausa, ese respiro, esa ausencia de muletillas, también es una forma de hablar. Una que deja huella. 5. Modula tu tono, ritmo y entonación. Tu voz también se viste. Imagínate esto. Una persona entra en una sala, se presenta con palabras correctas, frases bien estructuradas y sin una sola muletilla. Pero su voz suena plana, rápida, temblorosa, o termina cada frase como si fuera una pregunta. ¿Qué ocurre? Lo que dice puede ser valioso, pero cómo lo dice no le hace justicia. Porque hablar con elegancia no solo es cuestión de vocabulario, también es cuestión de música. Sí, música. Tu voz tiene ritmo, tono, pausa, énfasis. Y esa música invisible tiene tanto poder como las palabras que la acompañan. Yo aprendí esto por las malas. Durante mucho tiempo hablaba demasiado rápido.
Era como si cada frase fuera una carrera para llegar al punto. Y lo peor es que terminaba mis afirmaciones con un tono agudo, como quien pide permiso para ser escuchado. No lo hacía a propósito. Era un hábito inconsciente. Pero ese hábito hacía que mis ideas, por sólidas que fueran, sonaran inseguras. Hasta que un día alguien me dijo: «Tienes buenas ideas, pero no las dejas reposar». Esa frase me marcó. Me di cuenta de que no era suficiente pensar bien. Tenía que aprender a decirlo bien. Y eso significaba trabajar mi tono, mi ritmo, mi entonación. No para sonar teatral, sino para sonar intencional. Porque cuando modulas tu voz, estás enviando señales. Si hablas en un tono estable, transmites seguridad. Si haces una pausa en el momento adecuado, generas expectativa. Si cierras una frase con firmeza, das la sensación de control. Todo eso, sin cambiar una sola palabra. La voz es como el vestido que eliges para tus ideas. Puedes tener un mensaje poderoso, pero si lo vistes con una voz acelerada, aguda o monótona, pierdes impacto. En cambio, si tu tono acompaña lo que dices, el mensaje se amplifica. Recuerdo una vez en una reunión donde no estuve de acuerdo con una propuesta. En lugar de alzar la voz o justificarme demasiado, simplemente dije: «No estoy de acuerdo con eso». Pero lo dije con un tono bajo, una entonación descendente y una pausa al final. Nadie me interrumpió. Nadie lo tomó como un ataque. Fue una afirmación firme, respetuosa y clara, y ahí entendí que una voz con estructura comunica más que 1000 gritos. Por eso te invito a practicar. Lee en voz alta, marca las pausas, juega con la entonación. Grábate, escúchate. No para criticarte, sino para conocerte. Observa cómo cambia el efecto de una misma frase cuando bajas la voz, cuando haces silencio, cuando no subes el tono sin necesidad. Entrenar tu voz no es vanidad, es responsabilidad. Porque la voz es el vehículo de tu pensamiento y no puedes permitirte conducirlo sin frenos, sin dirección, sin estilo. Recuerda, no necesitas volumen para tener poder, necesitas presencia. Y la presencia se construye con el ritmo al que hablas, con la intención que le pones a cada frase, con la manera en que haces que tus palabras caigan. No como gotas desordenadas, sino como notas que marcan una melodía. Una persona refinada no solo cuida lo que dice, cuida cómo lo dice. Porque sabe que su voz también se viste, y tú puedes hacer lo mismo. Desde hoy. 6. Usa tu cuerpo con intención. Tu elegancia también se ve, no solo se oye. Antes de que digas una sola palabra, tu cuerpo ya está hablando. Y a veces, lo que comunica no está en sintonía con lo que quieres expresar. Puedes preparar bien tu discurso, elegir tus palabras con precisión, trabajar tu voz, y aún así no lograr transmitir elegancia si tu cuerpo contradice tu mensaje. Porque la elegancia no solo se escucha, también se ve. Lo aprendí en una conferencia donde observé a una mujer que no dijo más de 2 frases en toda la tarde, pero cuya sola postura decía todo. Estaba erguida, con el rostro relajado, los ojos atentos, las manos suaves pero presentes. No se movía innecesariamente, no gesticulaba en exceso, no parecía incómoda consigo misma. Y sin embargo, su presencia era magnética. Mientras otros hablaban más y más fuerte, ella hablaba con su cuerpo. Desde entonces comprendí que los gestos también son lenguaje. Y si no los entrenas, pueden traicionarte. Una persona que cruza los brazos, que encoge los hombros, que evita la mirada directa, que se mueve sin pausa o que tapa constantemente su boca, proyecta inseguridad, aunque diga cosas valiosas. No basta con tener algo que decir. Hay que sostenerlo con un cuerpo que lo respalde. Y ese cuerpo no necesita ser perfecto, necesita estar alineado.
alineado con tu mensaje, con tu intención, con tu presencia. La elegancia corporal no es rigidez, no es posar, es saber estar, es saber cuándo moverse y cuándo no. Es permitir que las manos acompañen, no que interrumpan. Es caminar con el mentón equilibrado, no elevado. Es mirar sin invadir. Es quedarse quieta sin perder energía. Por eso, cuando empecé a entrenar mi cuerpo, no lo hice frente a un público. Lo hice frente al espejo. Observaba cómo se movían mis manos al hablar, cómo era mi expresión facial cuando explicaba algo. Cuántas veces bajaba los ojos por miedo, no por concentración. Y ahí empezó el cambio. Decidí usar mis gestos con propósito. Que cada movimiento tuviera una razón. Que mis manos no fueran excusa para mi ansiedad, sino herramienta para mi claridad. Que mi espalda no se derrumbara mientras hablaba, sino que sostuviera mi mensaje como un pilar invisible. Y lo más sorprendente fue que cuando mi cuerpo se serenó, mi mente también lo hizo. Porque hay una conexión directa entre cómo te paras y cómo piensas. Y cuando te paras con dignidad, hablas con convicción. Así que te invito a observar tu cuerpo con nuevos ojos. No como una carga, sino como una parte viva de tu comunicación. Grábate, corrige, respira, habla frente a un espejo. Y cada vez que sientas que tus gestos te traicionan, no los reprimas, entrénalos. Como quien educa a un asistente silencioso que está ahí para reforzar cada palabra. Porque una persona que camina con presencia, que habla con gestos intencionales, que mantiene la mirada sin agresividad y que usa la quietud como recurso, esa persona no solo se escucha, se admira. Porque hay algo muy poderoso en quien no necesita moverse para ser notado. La elegancia, al final, no está en impresionar. Está en saber habitar tu cuerpo como quien ya no quiere esconderse. Y cuando lo logras, tus palabras ya no caminan solas. Caminan en un cuerpo que también ha aprendido a hablar. 7. Aprende a escuchar. La persona más refinada no es la que más habla, sino la que más atención presta. Vivimos en una época donde todos quieren hablar, pero muy pocos saben escuchar. Y eso, aunque no lo parezca, también se nota en la elegancia. Porque la elegancia no está solo en cómo pronuncias tus ideas, sino en cómo recibes las de los demás. Yo aprendí esta lección no en un escenario, ni en una conferencia, sino en una conversación común donde interrumpí a alguien por impulso. Lo hice sin mala intención, simplemente porque creí que ya sabía lo que iba a decir. Pero esa persona se detuvo, me miró con calma y me dijo: ¿Puedo terminar antes de que digas lo tuyo? Esa frase me hizo sentir incómodo, pero también me abrió los ojos. Me di cuenta de que muchas veces no escuchamos para comprender, sino para responder. Y eso, en lugar de sumar, resta. Resta conexión, resta profundidad, resta respeto. Porque escuchar de verdad es un acto de presencia. Y una persona refinada está presente, no solo con sus palabras, sino con su silencio atento. La mayoría de las personas interrumpen porque temen olvidar su idea, o porque creen que lo suyo es más importante. Pero quien interrumpe constantemente transmite ansiedad, impaciencia y, sin quererlo, una falta de consideración. En cambio, la persona que sabe esperar su turno, que asiente con suavidad, que hace preguntas en lugar de imponer respuestas, se convierte en alguien magnético. Porque todos, en el fondo, queremos sentirnos escuchados. Y cuando alguien nos ofrece ese espacio sin apuro, sin correcciones prematuras, sin prisas, lo recordamos. No por lo que dijo, sino por cómo nos hizo sentir. Desde que empecé a practicar la escucha activa, mis conversaciones cambiaron. Ya no se trataba de demostrar lo que sabía, sino de entender lo que el otro necesitaba decir. Descubrí que cuando escuchas con atención verdadera, las personas bajan la guardia, se abren, confían,
Y cuando finalmente hablas, tus palabras tienen más peso, más contexto, más impacto. Porque ya no estás hablando por hablar. Estás respondiendo desde una base sólida de comprensión. Así que si quieres sonar más refinada, comienza por escuchar más, no por obligación, sino por sabiduría. Cuenta mentalmente hasta 3 antes de responder. Haz pausas. Mira a los ojos sin invadir. Usa frases como "te escucho", "continúa", "gracias por compartir eso", y verás cómo cambia la energía de cada diálogo. Porque no hay mayor elegancia que hacer sentir al otro que tiene un lugar, que su voz importa, que sus ideas son dignas de ser acogidas sin interrupción. La elegancia también es espacio. Y ese espacio lo das tú, no con grandes palabras, sino con pequeños gestos de atención sincera. Pregunta con cortesía. No completes frases ajenas. No cambies el tema hacia ti. Escucha hasta el final. Y cuando llegue tu turno, habla con la certeza de quien no tuvo que imponerse, porque supo esperar. Porque quien sabe escuchar, habla después con más poder. 8. Eleva tus conversaciones. Elige temas que construyen, no que desgastan. Durante mucho tiempo no me daba cuenta, pero mis conversaciones giraban en círculos. Iban del tráfico a las noticias, de las quejas diarias a las anécdotas repetidas de personas que ni siquiera estaban presentes. Y cada vez que terminaban, algo en mí quedaba vacío. Había hablado mucho, pero no había dicho nada. Porque no todas las conversaciones te suman. Algunas, incluso sin intención, te desgastan. Te llevan a un lugar donde repites, donde consumes energía sin crear nada nuevo. Y lo más común es pensar que eso es normal, que así se habla, que así se rompe el hielo. Pero no. Uno de los cambios más profundos en mi forma de hablar ocurrió el día en que me hice esta pregunta. ¿Qué quiero dejarle al otro cuando termine de hablar conmigo? ¿Una queja más? ¿Una crítica más? ¿Una opinión sobre lo que está de moda? ¿O una semilla que se quede, que crezca, que inspire? Porque si queremos sonar más refinados, no podemos seguir llenando espacios con temas vacíos. No basta con hablar bonito si lo que decimos no tiene sustancia. Y eso no significa ser denso, ni intelectual, ni filosófico en cada momento. Significa tener intención. Significa elegir. Las personas refinadas no se conforman con hablar por hablar. Ellas elevan. Y lo hacen al traer temas que construyen. Aprendizajes, ideas, observaciones, preguntas que invitan a pensar. No se trata de dar cátedra. Se trata de compartir lo que te alimenta por dentro. Recuerdo una vez que fui a una cena con personas que apenas conocía. La conversación giraba en torno a la última polémica en redes sociales. Todos opinaban con entusiasmo. Yo también tenía una opinión, pero decidí no entrar ahí. Esperé. Y luego compartí una frase que había leído ese mismo día. Una mente pequeña discute personas. Una mente mediana discute hechos. Una mente grande discute ideas. No lo dije como crítica. Lo dije como provocación amable. Y lo que pasó fue sorprendente. Alguien me pidió que repitiera la frase. Otro preguntó dónde la había leído. Y de pronto, estábamos hablando de cómo nos afecta lo que consumimos. De qué tipo de ideas recordamos. De qué conversaciones nos marcan. Todo cambió con una sola decisión. No seguir la corriente, sino proponer una nueva. Desde entonces, entendí que elevar una conversación no es cuestión de cultura, es cuestión de coraje. El coraje de decir, no quiero seguir hablando de lo mismo que todos repiten. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas temas brillantes, necesitas temas genuinos. ¿Qué aprendiste esta semana? ¿Qué frase se te quedó grabada? ¿Qué historia te hizo reflexionar? ¿Qué pregunta no puedes responder aún? Esos son los temas que construyen. Son sencillos,
pero vivos, reales. Y cuando los compartes, algo se mueve. Porque no solo estás hablando, estás sembrando. Y quien siembra con palabras, recoge respeto, conexión y recuerdo. Un hábito que me ha servido es llevar en mi mente 3 temas listos antes de cada encuentro social. No para presumir, sino para no dejarme arrastrar por el ruido. A veces son cosas que leí, a veces son dudas que tengo, a veces es algo que me conmovió. Pero siempre tienen una intención: sumar. Otra práctica poderosa es cambiar de tema con elegancia cuando la conversación se torna tóxica. No hace falta corregir al otro. Basta con proponer algo diferente. Eso me recuerda una historia que leí. ¿O te has preguntado alguna vez por qué? Así de simple. Y con eso das un giro que transforma el ambiente. Porque las palabras también tienen clima. Y tú puedes ser quien cambie la temperatura. Las conversaciones no solo revelan lo que piensas, revelan lo que valoras. Si siempre hablas de personas, eso dice algo. Si siempre hablas de quejas, también. Pero si empiezas a hablar de posibilidades, de preguntas, de experiencias que aportan, ahí empieza a notarse la diferencia. Y créeme, se nota. Porque en un mundo saturado de contenido superficial, una conversación genuina es como un oasis. Y tú puedes ser ese oasis para alguien. Todos recordamos a quienes nos hicieron pensar diferente. No porque sabían más, sino porque eligieron hablar de algo que valía la pena. Así que cada vez que hables, pregúntate: ¿esto que digo está construyendo o solo está ocupando espacio? ¿Esto deja algo o solo entretiene por un momento? Elevar tu conversación no es una pose, es un hábito. Es una declaración silenciosa de que lo que sale de tu boca tiene valor. Y cuando haces de eso una constante, la gente no solo te escucha, te respeta, te busca. Porque en ti, la palabra tiene peso, tiene dirección, tiene propósito. Y eso es verdadero refinamiento. Tempo 9. Usa caricias verbales. La forma más refinada de tocar el corazón del otro. Hay palabras que no corrigen, no argumentan, no explican, pero que tocan. No buscan tener la razón, solo buscan hacer sentir. Y cuando aprendes a usarlas, descubres un tipo de elegancia que va más allá de la forma. Una elegancia que se siente en el pecho, no en los oídos. Me refiero a las caricias verbales. Frases simples, amables, humanas, dichas con intención. Frases como: gracias por tu tiempo. Me alegra verte. Admiro lo que acabas de decir. No suenan extraordinarias, pero lo son. Porque en un mundo donde todos corren, donde la mayoría habla sin pensar y escucha sin sentir, una frase cálida se vuelve una pausa en medio del ruido. Y eso, en sí mismo, es un acto refinado. Yo aprendí esto observando a una persona que no destacaba por su voz, ni por su apariencia, ni por su conocimiento técnico, pero cada vez que hablaba, dejaba algo bueno en el ambiente. No porque dijera cosas brillantes, sino porque hacía sentir bien a quien tenía enfrente. Sus frases no eran falsas ni forzadas, eran justas, eran oportunas, eran sinceras. Un día, en una reunión tensa, en lugar de entrar en conflicto, ella dijo: gracias por explicarlo así. Puedo ver que le pusiste esfuerzo. Esa sola frase no resolvió el desacuerdo, pero cambió el clima. Desarmó el enojo. Humanizó la discusión. Desde entonces comprendí que no hay mayor poder que saber usar la palabra justa en el momento justo. Y lo mejor es que todos podemos hacerlo. No necesitas un don especial. Solo necesitas conciencia y voluntad. Porque decir "te entiendo", "me alegra escucharte", "valoro tu punto", no te hace débil, te hace sabio. No te resta autoridad,
te da humanidad. Las personas elegantes no buscan dominar con sus palabras, buscan elevar. Y eso se nota en cómo hablan de los demás, en cómo responden, en cómo agradecen, en cómo elogian sin exagerar. Porque un elogio vacío suena artificial, pero uno sincero puede cambiar el día de alguien. Así que empieza a observar tus conversaciones cotidianas. ¿Cuántas veces reconoces el valor del otro? ¿Cuántas veces agradeces, afirmas, suavizas? No con adulación, sino con verdad. Escribe frases que puedas usar cuando alguien te comparte algo difícil. Gracias por confiar en mí. Cuando alguien hace algo bien, eso que hiciste fue valioso. Cuando simplemente quieres dejar una buena huella, fue un gusto escucharte. Y no te preocupes si al principio suena extraño. Es solo porque no estás acostumbrada a hablar con ese nivel de intención emocional. Pero cuando lo hagas tuyo, verás cómo cambia tu presencia. Porque quien sabe acariciar con la voz, abre puertas que los argumentos no pueden tocar. La gente quizás olvide tus datos, tus consejos, tus opiniones, pero nunca olvidará cómo se sintió al estar contigo. Y si puedes lograr que alguien se sienta visto, respetado, valorado, entonces no solo estás hablando con elegancia, estás hablando con el corazón. Y eso, créeme, es la forma más alta de refinamiento que existe. 10. Haz de la elegancia verbal un hábito diario. Practica hasta que se vuelva natural. Hablar con elegancia no es algo que se activa de forma automática. No es un talento escondido que de repente despierta una mañana. Es una construcción, una práctica consciente, un camino que se recorre palabra por palabra, día tras día. Y si entiendes eso, te das cuenta de que sonar refinada no tiene nada que ver con haber nacido en el lugar correcto, ni con tener una voz privilegiada, ni con imitar a alguien más. Tiene que ver con decisiones pequeñas que tomas todos los días, hasta que un día descubres que ya no tienes que pensar tanto en lo que vas a decir, porque ya te has convertido en una persona que habla con claridad, con respeto y con intención. Durante mucho tiempo creí que debía esforzarme por sonar mejor solo en momentos importantes. Una entrevista, una presentación, una conversación delicada. Pero la verdad es que la forma en que hablas todos los días es la que forma tu estilo real. Porque tu voz no tiene un interruptor. Tu forma de expresarte no cambia mágicamente cuando más lo necesitas. Lo que ocurre en un momento crucial es el resultado de lo que has practicado en los momentos cotidianos. Por eso, si quieres hablar con más elegancia, no empieces por las grandes ocasiones. Empieza por tus mañanas, por tus pensamientos en voz alta, por cómo saludas, por cómo respondes un mensaje, por cómo te hablas a ti misma cuando nadie más te escucha. Cada una de esas situaciones es un ensayo real. Y si las aprovechas, te das cuenta de que mejorar tu forma de hablar es más sencillo de lo que parece. Comienza dedicando 10 minutos al día a leer en voz alta un texto que admires. No importa si es un fragmento de un libro, una carta o un artículo. Lo importante es que lo leas con atención a la entonación, a las pausas, a la claridad. Luego haz un ejercicio breve. Graba una reflexión tuya de 1 o 2 minutos sobre algo que hayas vivido en el día. Escúchala. No para criticarte, sino para conocerte. Observa cómo usas tus palabras, cómo suena tu voz, si hay muletillas, si tus frases tienen estructura. No busques perfección, busca conciencia. Porque una vez que sabes cómo suenas, puedes elegir cómo quieres sonar. Agrega también una rutina sencilla. Cada semana, elige 3 palabras que normalmente no usas pero que te gustaría incorporar. Anótalas. Piensa en ejemplos donde puedas aplicarlas y úsalas en una conversación real. Al principio parecerá forzado, pero con el tiempo esas palabras se convertirán en parte natural de tu repertorio. Así como fortaleces un músculo haciendo repeticiones, fortaleces tu lenguaje con uso.
Pero quizás lo más importante de todo sea desarrollar la paciencia. Porque transformar tu manera de hablar no ocurre de la noche a la mañana. Al principio te equivocarás. Sentirás que no avanzas. Habrá días en que vuelvas a usar las mismas frases de siempre, en que pierdas el control del tono o te aceleres sin darte cuenta. Y eso está bien. Porque hablar con elegancia no es sonar perfecta, es sonar cada vez más consciente, más conectada con lo que quieres transmitir, más alineada con lo que piensas, sientes y decides compartir. Y cuando este proceso se vuelve hábito, ocurre algo profundo. Dejas de forzar, dejas de actuar. Porque ya no estás tratando de sonar como alguien refinado. Ya lo eres. Tu mente se ordena. Tus palabras fluyen con intención. Tus silencios tienen peso. Tu tono tiene calma. Y entonces comprendes que la elegancia verbal no fue una meta a alcanzar, sino una consecuencia natural de haberte respetado cada día un poco más. Si hay algo que quiero que te lleves de todo este proceso, es esta idea. Tu voz no necesita adornos, necesita disciplina. Tu lenguaje no necesita trucos, necesita cuidado. Y tú no necesitas parecer más inteligente, necesitas ser más honesta contigo misma. Y cuando eliges practicar eso cada día, incluso por unos minutos, tu manera de hablar ya no será solo una herramienta de expresión. Será un reflejo silencioso y poderoso de todo lo que has decidido convertirte. Llegamos al final de este viaje, y quiero dejarte con una idea que, si decides integrarla en tu vida, no solo transformará tu manera de hablar, sino la forma en que te percibes a ti misma. Porque tu voz, tus palabras, tus silencios, no son solo formas de comunicarte, son reflejos constantes de la relación que tienes contigo. Y cuando decides hablar con más elegancia, con más conciencia, con más cuidado, no lo haces para que otros te aplaudan, lo haces para estar en paz con la persona que estás eligiendo ser. No necesitas tener un gran título. No necesitas haber crecido en un entorno perfecto. No necesitas haber leído 100 libros de oratoria. Necesitas algo mucho más simple y, a la vez, más profundo. Respeto por tu imagen interior. Porque cuando alguien se respeta de verdad, se escucha antes de hablar. Elige antes de lanzar. Se detiene antes de atropellar con palabras. Y esa pausa no lo hace lento. Lo hace fuerte. La elegancia no es un disfraz para esconder inseguridades. Es una forma de afirmarte sin ruido. Es pararte frente al mundo y decir, sin decirlo, esto es lo que valgo, y por eso cuido cómo lo expreso. Yo he visto a personas sin estudios formales dejar una sala en completo silencio con solo 2 frases. He visto a mujeres humildes ganarse el respeto de jefes y expertos, no por el volumen de su voz, sino por la estructura de sus ideas y la serenidad de su presencia. He visto a hombres que no sabían explicar emociones lograr comunicar cosas profundas con pocas palabras, solo porque se tomaron el tiempo de pensar antes de hablar. Y eso me enseñó que nadie está excluido del poder de expresarse con grandeza. Absolutamente nadie. Solo que no a todos se les ha enseñado cómo. Hoy tú ya sabes cómo. Tienes las herramientas. Has recorrido cada aspecto que compone una comunicación refinada. Has visto que no se trata de fingir ni de encajar. Se trata de decidir cómo quieres habitar tus palabras. ¿Cómo quieres que te recuerden después de que te hayas ido? Y esa decisión la tomas cada día, en cada conversación, en cada mirada, en cada silencio que eliges sostener. No hables para que te acepten. Habla como quien ya se ha aceptado. Como quien no tiene prisa por impresionar, pero tampoco tiene miedo de destacar. Porque cuando hablas desde un lugar de respeto propio, tu voz ya no compite, inspira, ya no se arrastra, eleva, ya no se disculpa, declara. Y esa forma de hablar, cuando se vuelve tuya, cambia todo. Cambia tus relaciones, cambia tu autoestima,
Cambia tus oportunidades. Porque el mundo no siempre te da lo que mereces, pero muchas veces te da lo que proyectas. Y si tu voz proyecta orden, conciencia y seguridad, esa voz abrirá puertas. No por magia, por consistencia, por carácter, por presencia. Ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a que no dejes que esto quede solo en una buena sensación del momento. Toma lo aprendido, practícalo, conviértelo en hábito. Y si este contenido ha tocado algo en ti, si en algún momento sentiste que esto era justo lo que necesitabas oír, déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte. Un me gusta sincero ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas. Y si este tipo de reflexión y guía es valioso para ti, te invito a suscribirte. Pero más allá de eso, sigue creciendo. Porque tu voz, bien entrenada, bien alineada con tu interior, puede convertirse en una de tus mayores fortalezas. Y el mundo necesita escuchar a más personas que hablan como quienes ya se respetan por dentro. ¿Estás lista para ser una de ellas?